Muy buenos días, mi nombre es Iván Camilo Borbón Barbosa, estudiante de Derecho perteneciente al campus de la UCC, campus Villavicencio, al programa de Derecho. En el día de hoy estoy aquí para sustentar el ensayo de la materia Humanidades 3 acerca del cuento La carne. Este ensayo pues plantea una interrogante, es precisamente si el cuento de la carne puede mediante sus metáforas, alegorías y símbolos explicar realidades sociales más complejas como el capitalismo, las dinámicas políticas y la degradación moral en la sociedad. Este cuento pues habla principalmente de un territorio en donde la escasez de carne como materia prima lleva a sus ciudadanos a autoconsumir su propia carne, inicialmente la de sus nalgas y después la del resto de sus cuerpos. Más allá de esto, pues esto se convierte en una metáfora en sí acerca del funcionamiento de las dinámicas políticas actuales, no solo de los países capitalistas, sino de aquellos países que también están abandonando el capitalismo. Recordemos que el autor pues es de origen cubano y la mayoría de sus escritos se convierten en una crítica que va orientada precisamente a qué pasa con aquellos países que someten a sus ciudadanos a otro tipo de dinámicas escapando del capitalismo, ya que él considera que es imposible escapar acerca de las nociones de realidades complejas como el capitalismo. El primer argumento que se utiliza es el del capitalismo, precisamente. El cuento, al girar en torno a un bien de consumo como lo es la carne, pues habla directamente de las dinámicas de producción y consumo en las que nos sumerge el capitalismo cuando producimos bienes que van orientados hacia cadenas de producción muy grandes. Después hablamos acerca de la degradación moral y la decadencia de las sociedades. Esto se ve también precisamente, pues al final esta sociedad que ha empezado a consumir su propia carne cae en un déficit moral, se deslinda, se deshumaniza a tal punto que las personas empiezan a desaparecer solo por el bien de consumo y a nadie le interesa qué está pasando con los ciudadanos. Esto también se ve materializado en otro tipo de relatos como en el de La Metamorfosis, en donde principalmente nos hablan de la deshumanización de las personas y la deshumanización de las sociedades. Finalmente pues está el tema de las orientaciones políticas y cómo el capitalismo o el transgredir los límites morales hacen que las sociedades se transformen y transformen las dinámicas políticas. Recordemos que la función política o la función administrativa gira siempre en torno al bien colectivo. En este caso, el cuento utiliza la metáfora para plasmar que el dirigente político vio un beneficio económico más allá que un beneficio para sus propios ciudadanos, un beneficio que sostuviera a largo plazo a la sociedad, permitió estas prácticas que iban a satisfacerlo. Además, recordemos que un pueblo sometido bajo regímenes capitalistas es un pueblo mucho más fácil de controlar, es un pueblo más dócil y que no va a ejercer un control político. Por ende, a él le convenía, permitió este tipo de dinámicas y alteró el funcionamiento o la esencia de la función pública. Todas estas son realidades que se pueden observar a nivel mundial actualmente, tanto en países desarrollados como en los países que han intentado escapar del capitalismo. La marea del capitalismo, del uso de los bienes y servicios se ve visiblemente, por eso se ven los índices de pobreza en la actualidad, la decadencia moral, los aumentos en las tasas de corrupción, los robos y la pérdida de interés político, en donde cada vez más las sociedades se ven orientadas a dejar de creer en sus políticos, en sus dirigentes y en la esencia misma de gobernar.